Cuando lesionan nuestra integridad física, moral o espiritual, algo sustancial ocurre en nosotros. Una parte de nuestro ser se ve afectada, lastimada, podremos decir mancillada o violada, como si la maldad del ofensor hubiese alcanzado nuestro yo íntimo. Nos sentimos inclinados a imitar a nuestro ofensor, como si un virus contagioso nos hubiese contaminado. En virtud de un mimetismo misterioso, más o menos consciente, tendemos a nuestra vez a mostrarnos malos, no solo respecto al ofensor, sino también con nosotros mismos y con los demás. Un hombre que vivía con una mujer que se había divorciado poco tiempo antes contaba de las dificultades que experimentaba en su vida en común. A veces, decía, tengo la impresión de que se desquita conmigo de las tonterías por las que le hizo pasar su marido. La imitación del agresor es un mecanismo de defensa bien conocido en psicología. Por un reflejo de supervivencia, la víctima se identifica con su verdugo. En la magnífica película danesa Pelé el Conquistador, no conseguimos explicarnos cómo un niño tan bueno como Pelé se divierte azotando a su amigo retrasado mental. Todo se aclara cuando recordamos que Pelé no hace más que reproducir en un inocente el comportamiento del mozo de cuadra que le había humillado a latigazos en el pasado. Encontramos el mismo fenómeno en la película biográfica de Lawrence de Arabia, en la que asistimos a un cambio radical del carácter del héroe. Después de haber sido torturado, se convierte en un ser totalmente distinto. De tener un carácter pacífico y filantrópico, se vuelve agresivo hasta el sadismo. ¿Cuántos agresores sexuales y abusadores violentos no hacen más que repetir las sedicias que ellos mismos sufrieron en su juventud? En la terapia familiar es frecuente constatar que en las situaciones de estrés los niños adoptan comportamientos análogos a los de sus padres. Del mismo modo, tenemos ante nosotros ejemplos de naciones que emplean respecto a otros pueblos las mismas tácticas inhumanas que ellas mismas tuvieron que soportar en tiempos de opresión. No pretendemos hablar aquí de la venganza como tal, sino de los reflejos ocultos en el inconsciente individual o colectivo. Por eso en el perdón no debemos conformarnos con no vengarnos, sino que tenemos que atrevernos a llegar hasta la raíz de las tendencias agresivas, desviadas para extirparlas de nosotros mismos, y detener sus efectos devastadores antes de que sea demasiado tarde. Porque tales predisposiciones a la hostilidad y al dominio de los demás corren el riesgo de ser transmitidas de generación en generación, en las familias y en las culturas. Solo el perdón puede romper estas reacciones en cadena y detener los gestos repetitivos de venganza para transformarlos en gestos creadores de vida. Muchas personas sufren por vivir con un perpetuo resentimiento. Consideremos únicamente el caso de los divorciados. Los estudios recientes sobre los efectos a largo plazo del divorcio han mostrado que un elevado número de divorciados, especialmente mujeres, siguen alimentando mucho resentimiento hacia su ex-cónyuge, incluso después de 15 años de separación. Ahora bien, vivir irritado, incluso inconscientemente, exige mucha energía y mantiene un estrés constante. Entenderemos mejor lo que ocurre si tenemos presente la diferencia entre el resentimiento, que engendra estrés, y la cólera, que no lo hace. Mientras que la cólera es una emoción sana en sí misma, que desaparece una vez expresada, el resentimiento y la hostilidad se instalan de manera estable como actitud defensiva, siempre alerta contra cualquier ataque real o imaginario. Por consiguiente, quien ha sido dominado y humillado en su infancia, determinará no dejarse maltratar nunca más, por lo que estará siempre sobre aviso. Además, tendrá propensión a inventar historias de complots o de posibles ataques contra él.
Esta situación interior de tensión solo podrá solucionarla la curación en profundidad que opera el perdón. El resentimiento, esa cólera disfrazada que supura de una herida mal curada, tiene también otros efectos nocivos. Está en el origen de varias enfermedades psicosomáticas. El estrés creado por el resentimiento puede llegar a afectar al sistema inmunitario, el cual, siempre en estado de alerta, ya no sabe descubrir al enemigo, ya no reconoce los agentes patógenos y llega incluso a atacar órganos sanos, a pesar de estar destinado a protegerlos. Así se explica la génesis de diversas enfermedades tales como la artritis, la arteriosclerosis, la esclerosis en placas, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Entre las mejores estrategias defensivas contra los efectos nocivos del resentimiento, Redford recomienda la práctica habitual del perdón en la vida cotidiana. Carl Simonton, en su libro Guérir envers et contre tous, después de describir las diversas investigaciones científicas sobre el vínculo de causalidad entre los estados emotivos negativos y la aparición del cáncer, consagra todo un capítulo de mostrar que el perdón es el mejor medio de superar el resentimiento devastador. Cori, la ayuda de una técnica de imágenes mentales, invita a las personas aquejadas de cáncer a desear el bien a los que le han herido. Quienes han utilizado esta técnica han experimentado una clara disminución de su estrés e incluso se han sentido capaces de combatir su enfermedad. Es cuando menos sorprendente que un enfoque tan sencillo del perdón haya podido producir efectos tan beneficiosos. La persona que no quiere o no puede perdonar difícilmente logra vivir el momento presente. Se aferra con obstinación al pasado y por eso mismo se condena a malograr su presente, además de bloquear su futuro. En la obra de Eugene O'Neill, El largo viaje del día hacia la noche, Mary Tyrone se consume dando vueltas sin cesar a un pasado penoso y cerrado al perdón, y llega a ser una carga y una fuente de problemas para los miembros de su familia. Su marido, exasperado, le suplica: Mary, por amor de Dios, olvida el pasado. A lo que ella responde: ¿por qué? ¿Cómo podría? El pasado es el presente, ¿no? Y también el futuro. Todos intentamos salir de él, pero la vida no nos lo permite. Ante su incapacidad de perdonar, su vida se paralizó. El recuerdo del pasado vuelve a exacerbar su antiguo sufrimiento. El momento presente se malogra con cavilaciones inútiles. El tiempo pasa sin felicidad. La posible alegría de las relaciones personales se desvanece. El futuro está cerrado y es amenazador. Ya no hay nuevos vínculos afectivos, ni nuevos proyectos, ni riesgos estimulantes. La vida se ha quedado anclada en el pasado. Las primeras secuelas de la vida sin perdón no ofrecen nada gratificante. ¿Qué ocurre con la venganza? ¿Presenta perspectivas más alentadoras? Se trata sin duda de la respuesta a la afrenta más instintiva y espontánea. Sin embargo, J. M. Poyer afirma que intentar compensar el propio sufrimiento infligiéndoselo al ofensor supone reconocer que el sufrimiento posee un alcance mágico que dista mucho de tener. No cabe duda de que la imagen del ofensor humillado y sufriendo proporciona al vengador un gozo narcisista, extiende un bálsamo temporal sobre su sufrimiento personal y su humillación, da al ofendido la sensación de ya no estar solo en la desgracia. Pero, ¿a qué precio? Es una mínima satisfacción, que no es auténticamente gratificante y carece de creatividad relacional. La venganza, en cierto modo, es una justicia instintiva que proviene de los dioses primitivos del inconsciente y tiende a restablecer una igualdad basada en el sufrimiento infligido de modo mutuo.
En la tradición judaica, la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, tenía el propósito de reglamentar la venganza. Pretendía atenuar las palabras de Lamec, el hijo de Caín, que proclamaba ante sus mujeres: por un cardenal mataré a un hombre, a un joven por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía por 7, la de Lamec valdrá por 77. El instinto de venganza ciega al que sucumbe a él. ¿Cómo es posible evaluar el precio exacto de un sufrimiento para exigir del causante un sufrimiento equivalente? De hecho, el ofensor y el ofendido se lanzan a una escalada sin fin, en la que cada vez es más difícil juzgar la paridad de los golpes. Pensemos en el ejemplo clásico de la vendetta corsa, en la que los asesinatos de inocentes se suceden generación tras generación. Por supuesto, las vendettas de nuestra vida cotidiana son menos sanguinarias, pero no menos perjudiciales para las relaciones humanas. Intentar pagar al ofensor con la misma moneda hace entrar a la víctima y al verdugo en una dialéctica repetitiva. En la danza de las venganzas, más que llevarse es llevado. Como un mimo sin libertad, se obedece a los gestos del provocador y se es arrastrado a replicar con acciones aún más envilecedoras. La obsesión de revancha encierra en la espiral de la violencia. Solo el perdón puede romper el ciclo infernal de la venganza y crear nuevas formas de relaciones humanas. Cuando se establece un clima de venganza, es frecuente olvidar su impacto destructor sobre el entorno en su conjunto. Por ejemplo, hay una institución escolar donde un conflicto de personalidades entre el director y un profesor degeneró en una batalla campal entre dos facciones del profesorado. El clima de desconfianza y de sospecha se propagó incluso entre el alumnado. El ambiente de trabajo y de aprendizaje se enturbió cada vez más, hasta volverse insufrible. Por ello hay que subrayar la primordial importancia de una actitud de perdón entre las personas con autoridad, porque si se dejan arrastrar por su espíritu vengativo, cabe esperar que el conflicto alcance enormes e incontrolables proporciones entre sus subalternos. La satisfacción que proporciona la venganza es brevísima y no es capaz de compensar los daños que habrá ocasionado en la red de relaciones humanas. Además, desencadena ciclos de violencia difíciles de romper. La obsesión revanchista no contribuye en nada a sanar la herida del ofendido, por el contrario la agrava. Por otra parte, no hay que pensar que la mera decisión de no vengarse es de por sí equivalente al perdón. No obstante, es el primer paso importante y decisivo para emprender el camino. Una fábula sobre el perdón. Alfred y Adele. En los límites de un tranquilo pueblecito habitado por rentistas y algunos comerciantes, se alza una granja con sus edificios recién pintados. Está dividida en campos de diversos colores, enmarcados por acequias rectilíneas. Se trata de la granja de Alfred, un hombre orgulloso, íntegro y poco hablador. Es alto, delgado, de barbilla afilada y nariz aguileña. La gente lo respeta tanto como lo teme. Es poco locuaz, pero cuando habla es para pronunciar refranes sobre el valor del trabajo o la seriedad de la vida. Su mujer, Adele, siempre muestra una sonrisa acogedora y una palabra afable. La gente disfruta de su compañía. Es una mujer regordeta de rostro pecho trasero. Adele sufre en silencio al lado de un marido par con palabras y caricias.
Lamenta en lo profundo de su corazón haberse casado con este gran trabajador, que era la admiración de su difunto padre. Es verdad que con Alfred vive bien, y él le es fiel, pero como está totalmente absorbido por su trabajo, casi no dedica tiempo a la intimidad y al placer. Un día, Alfred decide cortar su jornada. En lugar de trabajar hasta la caída de la tarde, vuelve a casa antes de acostarse. Estupefacto, sorprende a Adele, infraganti, con un vecino en el lecho conyugal. El hombre sale huyendo por la ventana, mientras que Adele, desamparada, se arroja a los pies de Alfred implorándole perdón. Él permanece rígido como una estatua, pálido de indignación. Con los labios azules de rabia, apenas logra contener el tropel de emociones que le asaltan. Al verse convertido en cornudo, sus sentimientos van de la humillación a la cólera, pasando por una profunda pena. Él, que no es muy hablador, no sabe qué decir, pero se da cuenta de inmediato de que el silencio somete a Adele a una tortura mayor que cualquier palabra o gesto violento. No se sabe muy bien cómo se propagó por el pueblo el caso de Adele, pero las malas lenguas van a buen paso. Se predice que Alfred pedirá la separación, pero desbaratando las habladurías, he de aquí que Alfred se presenta en la misa mayor del domingo en medio de la iglesia, con la cabeza muy alta y en compañía de Adele, que avanza a pasitos tras él. Parece haber entendido como un perfecto cristiano las palabras del Padre Nuestro que dicen: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero la gloria del perdón de Alfred se alimenta secretamente de la venganza y vergüenza de Adele. En su casa, Alfred sigue atizando el fuego de su rencor, hecho de mutismo y de miradas furtivas, llenas de desprecio hacia la pecadora. Sin embargo, en el cielo no se dejan engañar por las apariencias de virtud, así que envían a un ángel para enderezar la situación. Cada vez que Alfred posa su mirada dura y sombría sobre Adele, el ángel le deja caer en el corazón una piedra del tamaño de un botón. Y Alfred siente en cada ocasión un pellizco que le arranca una mueca de dolor. Su corazón se sobrecarga hasta tal punto que debe andar encorvado y estirar con muchas dificultades el cuello para ver mejor ante sí. Un día, en que Alfred está cortando el trigo, ve, apoyado sobre la cerca, a un personaje luminoso que le dice: pareces muy abrumado, Alfred. Sorprendido al oír su nombre en boca de un extraño, Alfred le pregunta quién es y por qué se mete donde no le llaman. El ángel le dice: sé que tu mujer te ha engañado y que la humillación te tortura, pero tú estás ejerciendo una venganza sutil que te deprime. Alfred se siente descubierto, baja la cabeza y confiesa: no puedo dejar de repetirme este pensamiento maldito. ¿Cómo ha podido engañarme a mí, un marido tan fiel y generoso? Es una puta. Ha mancillado el lecho conyugal. Al decir estas palabras, Alfred hace una mueca de dolor. El ángel entonces le ofrece su ayuda, pero Alfred está convencido de que nadie puede aliviarlo. Por muy poderoso que seas, extranjero, nunca podrás borrar lo que ha sucedido. Tienes razón, Alfred, nadie puede cambiar el pasado, pero a partir de este momento puedes verlo de manera diferente. Reconoce tu herida, acepta tu cólera y tu humillación. Después, poco a poco, empieza a cambiar tu manera de mirar a Adele. ¿Es ella la única culpable? Recuerda tu indiferencia hacia ella. Ponte en su lugar. Necesitas ojos nuevos y mágicos para ver tu infortunio bajo una nueva luz. Alfred no comprende muy bien, pero se fía del ángel. ¿Puede realmente hacer otra cosa con ese peso que le oprime el corazón? Sintiéndose sin recursos, pregunta a su visitante cómo puede modificar su mirada, y el ángel le alecciona. Antes de mirar a Adele, relaja las arrugas de la frente, la boca y los otros músculos de tu rostro. En lugar de ver en Adele a una mujer mala,
Ve a la esposa que necesitó ternura. Recuerda con cuánta frialdad y dureza la tratabas. Haz memoria de su generosidad y su calor, que tanto te gustaban al principio de tu amor. Por cada mirada transformada, te quitaré una piedra del corazón. Alfred acepta el trato, asumiendo que es torpe por naturaleza. Poco a poco, lentamente, pero no sin esfuerzos conscientes, procura mirar a Adele con ojos nuevos, y el dolor de su corazón se va difuminando paulatinamente. Adele parece transformarse a ojos vista de mujer infiel, pasa a ser la persona dulce y amante que él había conocido en el origen de su amor. La misma Adele siente el cambio y, aliviada, recobra su buen humor, su sonrisa y su jovialidad. Alfred, a su vez, también se siente muy cambiado. Una profunda ternura invade su corazón, dolorido aún por el paso de las piedras. La nueva emoción que le embarga todavía le asusta un poco, pero una noche, llorando, toma a Adele en sus brazos sin pronunciar palabra. Acaba de producirse el milagro del perdón.